Qué bueno, me da gusto. Ya volviendo a clase. Muy bien. Entonces, están ustedes dos nada más, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. No, somos tres, ya. Ok. Ah, Hola. Si no, pásense acá para que le... sí, tienes, está llena. ¿Está bien? Dígame, a ver. Dígamelo de frente. Ahí dice la canción. Dígamelo de frente. Muy bien. La sesión que dejé grabada de hace 2 semanas, no sé si tuvieron la oportunidad de verla. Sí, la vi, yo la vi un poco más también. ¿Y los demás sí la pudieron ver? Yo lo busqué, pero no lo encontré. Bueno. Más, no. ¿La pantalla compartida y todo? Sí. Acuérdame que a las 11:10 No sabía. Ok. Vamos a empezar entonces. Habíamos visto de la unidad 8, habíamos empezado a analizarla y habíamos visto lo que es el IMC, el índice de masa corporal. ¿Me escuchan bien ahí? Yo creo que si ponemos esa unidad 8 ya estamos profesionales ya. Ok. ¿Me escuchan bien ahí? ¿No se corta? No, está bien, maestra. ¿Todo bien? Ok. Me dicen sí, me dejan de escuchar o algo así. Sí. Bueno, habíamos visto lo que es el IMC, que es el índice de masa corporal, y pues trabajábamos lo que son los despejes nuevamente y cuando se tienen que utilizar las raíces cuadradas. Vamos a resolver nuevamente este ejemplo. Vamos a dibujar. Recordando la fórmula para el IMC. Es igual al peso entre la estatura al cuadrado. Y este ejemplo nos decía, Ramón tiene un IMC de 24.38 y pesa 68 kilogramos. ¿Cuál es su estatura? Ahí se trataría entonces de realizar un despeje. Entonces acomodamos los datos. Nos da el IMC, lo ponemos aquí entonces, 24.38. Vamos a ver. Y eso va a ser igual a
peso, que es 68, entre la estatura al cuadrado. Y lo que no tenemos es la estatura. Dice que se representa con la T. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la estatura? La estatura, dividiéndolo con el peso, dividiendo el peso sobre 2. Así es. Bueno, la fórmula nos dice que es el peso entre la estatura elevada al cuadrado. Y aquí no conocemos la estatura. ¿Qué necesitaríamos entonces? ¿Qué hacemos cuando no conocemos el valor de una variable? Vamos a realizar un despeje. ¿Cómo despejamos la T de aquí? ¿Cómo la dejamos solita? 2 es igual a menos T. Escribirlo. 2 es igual a menos T. Aquí, ¿qué está haciendo T cuadrada? Esto es una división, ¿no? Toda esta expresión. Entonces, algo que está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Multiplicando, así es. Entonces, tenemos a T cuadrada, que pasa multiplicando, a 24.38. ¿Y eso es igual a qué? ¿Qué dejamos de este lado? 68. 68, así es. Entonces aquí lo que hicimos fue que si T cuadrada estaba dividiendo, como lo que queremos es despejarla, es decir, que nos quede nada más la T de un lado, la pasamos multiplicando en primera instancia. Ahora, si yo quiero dejar aquí solita a la T, ¿qué le hago al 24.38? Lo pasamos del otro lado en menos 24.38. Se pasaría así si estuviera sumando, pero aquí ¿qué está haciendo? Multiplicando. Así es, entonces ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces ahí siempre hay que tener mucho cuidado en ver que están haciendo los números para hacer los despejes de la forma correcta. Entonces decimos que pasa dividiendo. 68 entre 24.38. Y podemos realizar esa división. ¿Cuál es el resultado de 68 entre 24.38? Vamos a ver. 68, 24.38. 2.78. Sí, así es. Si lo redondeamos sería 79, ¿no? También podemos usar el 79, porque pues ya está prácticamente allá la línea. Vamos a usar el 79. Entonces, T cuadrada es 2.79. Todos utilizan calculadora, ¿verdad? Sí, muy bien, porque la... Ok, entonces aquí ya casi llegó el resultado. Esto es algo que está elevado al cuadrado.
¿Cuál es la operación inversa a elevar al cuadrado? ¿Perdón? ¿Cuál es la operación inversa a elevar al cuadrado? Por ejemplo, la inversa de la suma es la resta, la inversa de la multiplicación es la división. O en otras palabras, ¿cómo le hago para despejar la t de aquí? Porque aquí todavía me estorba el cuadrado. ¿Qué le hago a este cuadrado? Pasa del otro lado dividiendo. Pasaría como una raíz. Ahí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2.79? Un número multiplicado por el mismo que te dé el 2.79. No. ¿En serio? ¿Y ahí cuánto valdría t? ¿Cuál es la raíz de 2.79? 139.5. 1.67. 1.67. Este palito que ves es la raíz. Entonces, como decían ahorita, una raíz, pues buscamos un número que multiplicado por él mismo nos dé esto de aquí adentro, el valor de lo que está dentro de la raíz. Entonces, cuando tenemos algo elevado al cuadrado, sabemos que podemos despejar pasando al otro lado como una raíz. Ya habíamos visto que, por ejemplo, si tenemos aquí algo multiplicando, lo pasábamos dividiendo. Si teníamos algo sumando de este lado, lo pasábamos restando del otro. Es lo mismo en este caso. Yo despejo, bueno, si tengo algo elevado al cuadrado de un lado, para pasarlo al otro, tengo que poner una raíz cuadrada. Y de igual forma, si aquí me dijeran despeja el 2.79, pasaría esta raíz como una potencia al cuadrado. Por ejemplo, si tengo que a cuadrada, vamos a borrar eso. Si tengo que a al cuadrado es igual a 4, ¿cómo despejo a? ¿Perdón? Si tengo, por ejemplo, esta expresión, a elevado al cuadrado es igual a 4. ¿Cómo le hago para despejar la a? Pasa del otro lado dividiendo el 2. Si tenemos una potencia, ¿qué dijimos que se hacía? ¿Cómo se despejaba? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Teníamos algo al cuadrado. ¿Y cómo lo despejamos? Multiplicando. No, raíz cuadrada, ¿no? Con la raíz, correcto. Entonces, a ver, lo voy a escribir. La raíz cuadrada de 4 son 2. Correcto. Vamos a ponerlo de nuevo. Decíamos que si tenemos a al cuadrado y que esto es igual a 4, lo vamos a despejar con una raíz. Si tengo una potencia, la paso como raíz del otro lado. O sea, por ejemplo, siempre cuando haya las potencias, cuando tenga las potencias, siempre va a ser una raíz cuadrada. En este caso, como es un 2, se pone una raíz cuadrada. Se le llama raíz cuadrada porque aquí es como si hubiera un 2 imaginario, que son dos números que multiplicados me den como resultado lo de adentro. Pero, por ejemplo, si yo tuviera algo elevado al cubo, lo despejo como una raíz cúbica. Es decir, si yo tuviera, a ver, borremos esto. Si yo tuviera x cúbica
es igual a 8. También voy a despejar con una raíz, pero va a ser una raíz al cubo. ¿Una raíz Entonces, tercera? y una raíz al cubo se escribe así, es igual a raíz y aquí se le pone un número 3. Esa es una raíz cúbica. ¿Y qué es una raíz cúbica? 3 números que multiplicados, más bien, el mismo número multiplicado por él 3 veces que me dé 8. 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Exactamente. Pues sería Aquí el resultado sería 2. Porque si yo multiplico 2 por 2 por 2, es igual a 8. Y de igual forma, si tuviera algo elevado a la quinta, lo paso como raíz quinta. Y así, sin importar cuál es la potencia, la paso como una raíz del número que me está indicando la potencia. Pero ahorita las únicas que vamos a manejar son las raíces cuadradas. no más que bien cerca de nosotros. Ajá, sí, maestra, la escuchamos. Entonces dijimos que... Entonces, si yo tengo algo elevado al cuadrado, ¿cómo lo despejo? Con raíz cuadrada. Con raíz cuadrada, es correcto. ¿Por qué? Porque aquí todavía no está 100% solita la t, si se dan cuenta. Despejar, dijimos, significa dejar sola a una variable. Entonces aquí como todavía no está sola, me estorba el 2 o la potencia al cuadrado, lo paso del otro lado como una raíz cuadrada. Y esto lo podemos comprobar. Dijimos que 24.38 es igual a 68 entre t cuadrada. Ya tenemos lo que vale t. Si ustedes hacen esta operación, debería salir 24.38. Y podemos hacerlo. Entonces, es 68 entre t cuadrada. Aquí una estrategia podría ser, primero, realizar la operación de abajo, que es t cuadrada, o sea, t por t. ¿Y cuánto es t al cuadrado? ¿Cómo cuánto está al cuadrado? El cuadrado es 6.7. Es 1.67 por 1.67. ¿Y cuál es el resultado? 1.67, ¿no? 68 dividido a 1.67. Por 1.67. Recuerden Ojo. que algo elevado al cuadrado es el número multiplicado por él mismo. El número o la expresión o la variable, dependiendo de lo que tengamos, en este caso es un número. Sí, sí dio. 2.79. 2.78. Ajá, sí dio. 2.78. Correcto, es 2.78. Y vemos que si ya dividimos, ya me dijeron que sí sale el 24.38, ¿no? Entonces, lo que hicimos es correcto. Se realiza la sustitución nada más por comprobar. Entonces, 68 entre 2.78 es 24. Varían los decimales, ¿no? Porque acá ya también habíamos redondeado esto, pero podemos ver que es correcto en realidad. Entonces, ¿cuál es su estatura? No, está bien, Maestra. 2.78, está ¿Sí? bien. ¿Puedo volver a repetir, por favor? Porque la verdad yo me quedé ahí como enredado un poco. Ok, desde la sustitución de aquí. Del 68. Ajá. Abajo. Pasa aquí, para sacar la comprobación, para ver si estamos bien, dice que 1.67 por 1.67 se multiplica. ¿O cómo Así dijo? es. ¿Por Porque qué? es al cuadrado, ¿no? Así es. Y si se multiplica sale 2.78, ¿no? Ajá. Entonces, después de ahí,
¿Y nomás es eso o el 68 pasa dividiendo? ¿Cómo estuvo ahí? Ah, aquí como nada más estamos comprobando que sí nos dé el 24.38, ya solo se realiza esta división. 68 entre 2.78. 68 entre 24.38. Sí, ya, 24. ahora ya me dio. Ahora. Tal vez les varían un poco los decimales, pero debería darles algo muy parecido a esto. 24.460. Ajá. Vemos que está muy cerca del punto 38. Ajá. Ya habíamos redondeado un poco los decimales. Como son demasiados y tomamos nada más 2, por eso varía el resultado. Tal vez si hubiéramos tomado todos los decimales, nos hubiera dado exactamente lo mismo. Por los decimales. Pero en general es correcto, van a variar un poco los decimales a la hora de la comprobación. Pero entonces, la pregunta en sí nos decía, ¿cuál es su estatura? Es 1.67. Ya habíamos realizado el despeje. Entonces, de nuevo. Decíamos que, recordando, el índice de masa corporal se calcula así. El peso en kilos y eso se divide entre la estatura elevada al cuadrado. Entonces, el problema nos da ya el valor del IMC. Nos da este valor, y nos da el valor del peso en kilos, que es este valor, lo que va arriba de la división. Entonces nos pregunta cuál es su estatura. La estatura, o sea, lo que vale la T. Entonces dijimos, como no la conocemos, vamos a realizar un despeje. Nos interesa saber cuánto vale la T. Como tenemos la T elevada al cuadrado dividiendo, la pasamos del otro lado multiplicando. Entonces tenemos T cuadrada que multiplica a 24.38, que es lo que tenemos aquí, y eso es igual a 68. Después, ¿cómo despejamos aquí? ¿Qué podemos hacerle al 24.38? Pasarlo dividiendo. 68 entre 24.38 nos dio 2.79. Y eso es igual a T al cuadrado. Y dijimos que para que la T quedara completamente sola, faltaba eliminar esta potencia, o sea, deshacernos de esta potencia de este lado. ¿Y cómo despejamos algo elevado al cuadrado? Con una raíz del otro lado. Es exactamente lo mismo que hacemos aquí. Si pasamos, por ejemplo, Una pregunta, por ejemplo, si en caso que no tuviera yo calculadora, ¿cómo puedo encontrar rápido y fácilmente la raíz cuadrada de 2.79 sin usar la calculadora? Ok, ahorita vamos a ver eso. La verdad es un proceso un tanto largo, por eso mi recomendación sería que en realidad siempre usaran la calculadora para sacar la raíz, porque sí se puede calcular a mano, pero es un poco más tardado. Sí, pero por ejemplo, no siempre vamos a tener la calculadora a la mano y si en caso que llegara en un caso que no tuviera yo calculadora o el teléfono para que, o sea, y me digan, saca la raíz cuadrada de 2.79, ¿de qué manera yo la puedo sacar sin usar calculadora? Ok. ¿O qué estrategia puede recomendar? Pues como les comentaba, hay una manera de sacarlo como a mano, pero es un procedimiento largo. Si fuera algo directamente, pues lo único que se puede hacer es una aproximación en realidad, porque sabemos que la raíz es una multiplicación de un número por el mismo. Entonces aquí la raíz de 2.79, pues me pongo a pensar, ¿no? Tiene que ser un número menor que 2.79. Entonces aquí yo puedo decir 1 por 1, pues no es, y ya me puedo ir un poco después, 1.5 por 1.5. 1.5 por 1.5, 2.25. Entonces, no es 1.5, 1.6, 1.6 por 1.6, 2.56. Ya me voy acercando un poco más.
Sería nada más por aproximaciones. Si a lo que te refiere es por el tiempo, así de algo muy rápido, pues sería más o menos aproximando. Pero sí, en todo caso, lo más rápido pues sería la calculadora, pero de no tenerla, sería así, realizando multiplicaciones de manera aproximada hasta encontrar el valor que multiplicado por él mismo te dé aproximadamente el número que estás buscando. Sería, Ajá. sí. O sea, ir multiplicando hasta que me den el número más cercano de esa cantidad, ¿no? Así es. Y pues se aplica para cualquier número, ¿no? Podemos decir raíz cuadrada de 25, ¿no? Una que sí está. Ahí es muy claro que es 5 por 5. 25. Así es, pero por ejemplo, la raíz de 30, ¿cuál sería la raíz de 30? 30, 5 por 5. 5, maestra. 30, 5 por 5 es 25, quiere decir que la raíz de 30 es un número mayor que 5, mayor que 5. pero menor que 6, porque 6 por 6 es 36 y ya se pasa. Entonces ahí sería una raíz cúbica, ¿no? No, sigue siendo una raíz cuadrada. Un número que multiplicado por él mismo te dé el valor que estás buscando. Entonces sería 5.5 con... Ajá, si ustedes multiplican, por ejemplo, 5.5 por 5.5 da 30.25. Quiere decir que es un número un poco menor que 5.5. 46. 5.47. 5.47 por 5.47 da 29.92. Quiere decir que es aproximadamente 5.47. Mientras no se pase, es aceptable ese número, ¿no, maestra? Porque si se pasa ya no es aceptable ese número. Pues O también en este puede... caso sería, pues sí sería aceptable decir que es 5.47, es casi 30, porque las raíces cuadradas de este tipo siempre tienen muchos decimales. Por ejemplo, la raíz de 30, así con exactitud, es 5.47, 72, 25, 57 y debe seguir. Si alcanzan a ver ahí, Sí. son demasiados decimales. Pero aquí podría decir es 5.47 y es aceptable y está bien. Lo recomendable es, de hecho, trabajar con pocos decimales. Pero entonces sí se puede la raíz cuadrada de 30, o sea, con decimales. No es necesario que sea un número exactamente cerrado. No, de hecho, pues no va a salir un número exacto, No, por lo porque mismo de que, un número para que me dé 30 no va a haber el número exacto que me dé 30. Entonces, podría yo decir que no hay raíz cuadrada de 30. Pero si se manejan con los números más pequeños, pues nunca va a dar exactamente el 30, ¿sí? en este caso, pues no nos va a dar exactamente 30, siempre se va a pasar por un poquito. Puede que nos dé 30.25, 30 punto y algo, o un poquito menos, como ahorita, 29.90 y algo. Como lo estamos trabajando, no nos va a dar nunca exactamente 30, pero es correcto manejarlo así. Okay. ¿Tienen alguna otra pregunta de aquí? No, maestro. ¿Todo bien? Ok. Entonces, pues sí, es importante conocer que sí hay raíces que tienen un valor exacto, como raíz de 25 que es 5, y raíces que no nos dan un valor exacto, como lo fue la raíz de 30. O en este caso, la raíz de 2.79 tampoco nos dio algo exacto. Nos dio 1.67, 0.32, 93, 0.9. Da muchos números. Sí. Entonces, mientras más decimales utilices, un poco más exacto te va a dar. Pero, pues para hacerlo más práctico, puedes redondearlo o truncarlo a 2 decimales nada más para manejarlo. Y está bien. Ok, ¿puedo borrar esto entonces? Sí.
Ok. Entonces, este cuadrito dice, recuerde que L por L es L al cuadrado. ¿Recuerdan por qué? Porque es como si aquí tuviera una potencia 1 1 por 1. y aquí también. Entonces, ¿qué se hace en las potencias cuando hay una multiplicación? Se equivalen al cuadrado. Así es como si se hiciera una suma de las potencias, ¿no? Por ejemplo, aquí, como esto es L por L, es L cuadrada. Es como si fuera L a la 1 más 1, L a la 2. Ah, si tuviera otra L sería L a la 3, ¿no? Así es. Se van sumando. Es lo que también habíamos visto en otras clases. Y si tuviéramos un L cuadrada por L al cubo, ¿cuál sería el resultado? L a la quinta. Así es. L quinta. Y dice, por lo tanto, la raíz cuadrada de L al cuadrado es L. ¿Por qué? Porque estamos hablando L al cuadrado. de una operación inversa. Algo elevado al cuadrado, a lo que le sacas raíz, te da ese mismo algo. X al cuadrado. Si le sacas raíz, ¿cuál sería el resultado? 1. X. Una X. Correcto. Porque es una operación inversa. Y aquí es lo que decíamos ahorita. De igual manera, L por L por L sería L al cubo. Y si yo tengo L al cubo y le saco raíz cúbica, obtengo L. Entonces, como es una operación inversa, las potencias con las raíces, si estamos hablando de la misma, siempre es como si se cancelaran. Así que solo me queda el término que al principio le ve. Entonces, si yo tuviera... Si tengo X quinta y yo le saco una raíz quinta, ¿qué me queda? X. X, así es. Porque se va. Cuando tengo una potencia Sí. y su raíz, que es de la misma potencia, de la misma magnitud, se va a cancelar, es como si se fuera. Solo me queda mi término inicial. Aquí igual era una raíz cuadrada con algo elevado al cuadrado, me queda X. Algo al cubo, raíz cúbica, me queda solo el término. ¿Tienen alguna pregunta de aquí? Yo lo muestro. ¿Todo bien? Ok. Y dice, si tuvo dificultad para contestar las preguntas anteriores, analice la forma en que Araceli procede ante una situación similar. Y dice, para calcular la medida del lado de la base de un prisma cuadrangular, este es un prisma cuadrangular y quiere calcular la medida de un lado de la base. Por ejemplo, si esta es la base, este cuadrado, quiere calcular la medida de un lado, saber cuánto mide este lado en concreto. Entonces dice, para calcular la medida del lado de la base, a partir de la fórmula del volumen y de conocer el volumen y la altura del mismo, se despeja de la ecuación la literal que representa la medida buscada.
Entonces nos dice que si quiere conocer la medida del lado y ya conoce el valor del volumen y el valor de la altura, ¿cuál es la fórmula para conocer el volumen de este prisma? Lado por lado por lado. Ajá, Sí, lado por lado Sería- por. por altura, ¿no? Sí, lado por altura. Entonces, ¿cuánto mide el lado? Mide L por lado por altura. ¿Qué es lo que tenemos aquí? L al cuadrado por altura. Esto se puede simplificar como L al cuadrado. Ahora, ¿qué nos está preguntando o qué es lo que se quiere encontrar? Lo que vale L. Entonces dice, y además nos da el volumen, ya sabemos cuánto vale. Vale 2.388 centímetros cúbicos y la altura vale 12 centímetros. Entonces, para despejar, solo divido ambos miembros de la ecuación entre h. O como quien dice, paso la h dividiendo del otro lado. Si se fijan aquí, a ver, voy a borrar esto. El volumen es el lado al cuadrado por altura. Como quiero conocer el valor de L, ¿qué le hago a la h? Pasa al otro lado. Pasa dividiendo, ¿no? Como lo que me interesa es despejar la L, paso dividiendo del otro lado h. Entonces me queda que L al cuadrado es el volumen entre la altura. Y como ya conozco esos valores, que son estos de aquí, puedo realizar la división. El volumen entre la altura es 2.388 entre 12. 199. Correcto, 199. Y entonces, ¿aquí qué me estorba? ¿Cómo hago para dejar a la L completamente sola para encontrar su valor? ¿Qué le hago al cuadrado? Pasa al otro lado dividiendo. El cuadrado pasa del otro lado dividiendo. Y despejamos la T. O la L. L. La L. ¿Cómo Multiplicar. dijimos que se despejaba una potencia? Multiplicando. Dividiendo, ¿no? Por raíz cuadrada. Con raíz. Recuerden, no se confundan. Siempre Aquí, como es una potencia, estamos viendo raíz cuadrada. no pasa nada. Aquí como es una potencia, pues estamos hablando de algo elevado al cuadrado. ¿Y cómo yo elimino eso elevado al cuadrado? Con una raíz. O aquí lo que te dice es que se saca la raíz de ambos lados. Pero podemos verlo como que este cuadrado pasa del otro lado como una raíz. Ignoren esta raíz de aquí. Esto de aquí ya. Entonces, L es igual a raíz de 199. L entonces es igual a 14.1067. Entonces, ¿cómo dijimos que se despeja algo elevado al cuadrado? Con una raíz cuadrada. Ok, muy bien. ¿Y cómo se despeja algo elevado al cubo? Una raíz cuadrada. Con raíz cúbica. Sí, cúbica, maestra. Pero también lleva una Recuerden, raíz. si cambia la potencia, cambia la raíz también. Pero lleva raíz, maestra. El cúbico y el otro es el cuadrado. El cúbico es el 3. Pero en general, si tenemos una potencia, la forma de despejar una potencia, de pasarla al otro lado, de hacer su operación inversa, es una raíz, dependiendo de la potencia que sea. Si es una potencia cuadrada, despejo como una raíz cuadrada. Si es algo a la cuarta, es una raíz cuarta. Si es algo a la 10, es una raíz décima. Y así sucesivamente. ¿Está diciendo? Sí. Entonces al final nos dice, por lo tanto,
El lado de la base mide 14.1067 centímetros. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, me todo bien. Está bien. Muy bien. Y aquí decía cómo se calcula una raíz cuadrada de manera manual. Ahí paso una computadora. Saco todo eso, luego pasamos a otra memoria. Es un tanto confuso, por lo que pues lo vamos a leer, pero no es necesario que lo aprendan como tal. Por ejemplo, al menos aquí en los exámenes, pueden utilizar su calculadora para sacar la raíz, todo pues para hacer más rápidos los procedimientos y que se enfoquen en lo realmente importante y no en realizar tanto el procedimiento de esta operación. Pero de igual forma vamos a analizar lo que nos dice. Dice, analice cómo se calcula la raíz cuadrada. Son científicos. Ajá. Sí, nos la escuchamos. Analice cómo se calcula la raíz cuadrada del número 678. Y nos dice, lo primero es que se separan las cifras en dos, empezando por la derecha. Es decir, que cada dos cifras voy a poner una coma. Cuento una, dos cifras, pongo una coma. Y como ya no tengo más cifras, dejo al 6 solito. Entonces, lo primero, se separan las cifras de dos en dos, de derecha a izquierda. Separo dos cifras, coma, una cifra porque ya no tengo más. Ahora dice, se busca un número que multiplicado por sí mismo sea igual o casi igual, pero menor que el número formado por la cifra de la izquierda. ¿Cuál es mi cifra de la izquierda? Es un 6. ¿Y qué número estoy buscando? Uno que multiplicado por sí mismo sea igual o casi igual, más bien que sea, bueno, sí, puede ser igual o muy cercano a este número, pero no puede ser más grande que este. Entonces yo digo, 1 por 1 está muy lejos. 2 por 2 es 4. Ok, está cerca del 6. Veo si me sirve el 3. 3 por 3 ya es 9. Se pasa. Entonces el que voy a usar es el 2. Porque multiplicado por sí mismo es casi igual, pero menor que 6. 4 es menor que 6, entonces es aceptable. Voy a usar el 2. Y dice que se escribe de este lado, en la línea de la derecha. Ahora, el número que encontré, el 2, se multiplica por sí mismo y el resultado se resta del 6. ¿Cuánto es 2 multiplicado por sí mismo? 4. 2 por 2 son 4. Dice que a 6 le voy a restar esa cantidad. 6 menos 4 es 2. Voy a bajar. Ok, entonces hasta aquí le restamos el 4 y me quedó un 2. Ahora, dentro de la raíz voy a bajar el segundo par de cifras. ¿Cuál es mi segundo par de cifras? El 78. Lo voy a bajar. Entonces me queda el 2, el 7 y el 8. Y dice, en el exterior se duplica el número de la primera línea. Y voy a escribir ese resultado. Es decir, voy a multiplicar este número por 2. Y 2 por 2, 4. Ahora se busca una cifra que se agrega a los números de la primera y la segunda línea. ¿Qué número voy a poner aquí? Dice que la multiplicación de ese número por el número de la línea de abajo debe ser igual o casi igual, pero menor que 268. Entonces, ok. Nos dice que hay que buscar un número, de tal manera que si yo multiplico ese número por lo que tengo aquí abajo, bueno, primero busco un número y lo pongo aquí. Arriba tengo un 26 y abajo un 46. Ahora, si yo multiplico
ese número nada más, únicamente el 6, por todo lo que tengo abajo, me tiene que dar un número cercano a 278 o igual a 278. En este caso se eligió el 6. ¿Cuánto es 6 por 46? 276. Y luego dice que eso que nos salió, se lo vamos a restar al 278. 278 menos 276 es un 2. Entonces, dice que el resultado final es 26 y sobran 2. Entonces, este que está aquí sería mi resultado final, el 26, y me sobran 2. Quiere decir que si yo multiplico 26 por 26 y le sumo 2, debería darme 278. ¿Cuánto es 26 por 26? ¿Perdón? ¿Cuánto es 26 por 26? 676. Ok, más 2. 678. Entonces, la raíz de 678 es aproximadamente 26. De hecho, es 26. De 678 raíz es aproximadamente 26. De 678. Aproximadamente 26. Y así es como se saca una raíz a mano. ¿Qué opinan del procedimiento? Está muy largo, ¿no? Bueno, como se esperaba, maestra. Yo pensé que iba a ser muy largo como otros exámenes. Pues no es difícil, es solo de agarrar práctica. Es de hecho parecido al proceso de una división a mano. Si se les acomoda ese procedimiento, está bien, pero igual para fines prácticos, pues pueden utilizar la calculadora y hacer eso también es correcto. Sirve para practicar también. ¿Tienen alguna pregunta de aquí? ¿No? ¿Todo bien con esto? Bueno, sí parece que todo bien. Muy bien. Vamos a ver más adelante. maestra. Entonces, vamos a resolver otro problema. Dice, el área de un kiosco circular es 200.96 metros cuadrados. ¿Cuánto mide su radio? ¿Perdón? El área de un círculo de Ajá, 200.96. metros cuadrados. ¿Cuánto mide su radio? Entonces, ¿qué información nos están dando? El área de un círculo, que es esto de aquí. Sí. Y nos pregunta cuánto vale el radio. Ok. Vamos a ver qué nos dicen los incisos. Dice, recuerde que la fórmula para calcular el área del círculo es área igual a pi por radio al cuadrado. Y dice, despeje radio al cuadrado de la fórmula. Si el área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿cómo despejo yo el radio de ahí? El radio, una raíz cuadrada. ¿Correcto? Necesito usar una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué sería lo primero que hago en este despeje? ¿Cómo dejo a la R solita? ¿Qué es lo que hago primero? ¿Perdón? ¿Cómo hago para dejar al radio solito o a la R? Voy a borrar. Dejamos el pi. ¿Ok? ¿Qué le hacemos a pi? Pasa del otro lado. ¿De qué forma? Dividiendo. Correcto. Entonces, área sobre pi es igual a radio al cuadrado. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué le hago al cuadrado? El cuadrado ya. Pues vamos con una raíz cuadrada, ¿no? Correcto. Entonces, para dejar solito al radio, para quitar el cuadrado, pongo una raíz cuadrada. Ahora, ya podemos calcular cuánto vale el radio, ya que hicimos el despeje. Entonces dijimos que el radio es igual a la raíz de ¿qué?
de área de área, ¿no? Así es. ¿Y cuánto vale el área? El área vale 200.96 metros cuadrados. Así es, vale 200.96. Y dice que tomemos pi como 3.14. Como 3.14. 3.14 porque vale pi, 3.14. Y ahora sí, podemos realizar la división primero, por ejemplo. ¿Cuánto es 200.96 entre 3.14? Sí, 0.96 entre 3.14 igual. 64. 64, ¿no, maestra? 64, así es. Entonces, dentro de la raíz me queda el 64. Si tenía la división, la resolví, me dio 64 y ahora sí, ¿cuál es la raíz de 64? 8. Correcto, porque 8 por 8 son 64. Entonces, ¿cuánto mide el radio? 8 metros. Y esa es la respuesta al problema. ¿Tienen alguna pregunta? Maestra, mire, ahora. Espérame, maestra. Espérame. Eso. Es que están sacando fotos de aquí. Ok. Estamos sacando fotos a usted. A usted, ¿no? A la página. Qué malo. Ya, maestra, ahora sí. Listo, muy bien. Continuamos entonces. Y tenemos otro problema que nos dice, van a poner una serie de focos alrededor de un kiosco circular que mide 271.57 metros cuadrados. ¿Cuál es la medida mínima que debe tener la serie para que al menos le dé una vuelta completa? Vamos a ver qué nos dice entonces el problema. Dice que se va a colocar una serie de focos alrededor de un kiosco circular. Entonces tenemos un círculo. Imaginen que es un círculo. Y que le vamos a poner focos aquí alrededor. Y nos da únicamente un dato. Nos dice cuánto vale su área. Sabemos que es el área porque nos habla de metros cuadrados. Es una superficie entonces. Y entonces nos pregunta que cuánto debe medir el radio mínimo para que los focos puedan dar una vuelta completa, para que la serie alcance a cubrir toda la orilla. Entonces, si hablamos de la orilla, ¿de qué hablamos? Del perímetro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer el radio y de ahí ya podemos calcular el perímetro. Entonces, dice, recuerde que la fórmula para calcular el área del círculo es área igual a pi por radio al cuadrado. Dice, despeja r cuadrada de la fórmula. Ya habíamos hecho el despeje, ¿no? Sí. En el problema anterior dijimos que es igual a la raíz del área entre pi. Entonces, ¿cuánto vale el radio? El área. Sustituyo el área. ¿Cuánto vale el área? 271.57 metros cuadrados. 271.57.
y vamos a usar pi como 3.14. Entonces, puedo realizar la división. ¿Cuál es el resultado de esa división? ¿86.48? ¿Correcto? Vamos a usar 86. Punto 48. ¿Cuál es la raíz de 86.48? Maestra, ¿Sí? ahí esa raíz cuadrada que dice, la raíz 86.48, la podríamos hacer como lo vimos hace un rato, que hay que sacar primero dos números Sí. para ver, o sea, son de cuatro números, hace un rato fue de tres, es de cuatro. ¿Cómo se puede hacer como la que vimos el ejemplo de hace un rato para sacar una raíz cuadrada? De la que es a mano, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Es 86.48. Vamos a subir entonces. ¿Cómo así? De la raíz cuadrada de 84.48. Oh, es una palomita. Entonces es 86.48. 86. Se separan las cifras de dos en dos, empezando por la derecha. Ya las tenemos separadas. El 86 y el 48. Ahora, se busca un número que multiplicado por sí mismo sea igual o casi igual, pero menor que el número formado por la cifra de la izquierda. ¿Cuál es la cifra de la izquierda? 48. 86. Perdón, sí, 86. Ok, que multiplicado por sí mismo sea igual o casi igual, pero menor que el número formado por la cifra de la izquierda. Entonces nos ponemos a multiplicar. A ver, yo puedo decir... Por ejemplo, 8 por 8 es 64. Está todavía muy lejos, uso el 9. 9 por 9, 81. Está ya más cerca. Y 10 por 10 ya son 100, se pasa. Entonces, voy a usar el 9. La voy a hacer de este lado. A ver, 86. Entonces dijimos que aquí vamos a poner el 9. ¿Por qué? Porque está muy cercano a que nos dé 86. Ahora dice, el número encontrado se multiplica por sí mismo y el resultado se resta de este número. 9 por 9, 81, 12, 5, 5. sí. 9 por 9 son 81. Entonces a 86 le voy a restar el 81. El resultado es 5. Y se baja el 48. Voy a ver qué sigue.
Y nos dicen, dentro de la raíz se baja el segundo par de cifras, ya las bajamos, y en el exterior se duplica el número de la primera línea. Es decir, vamos a multiplicar 9 por 2, que es 18. ¿Ok? ¿Perdón? Dice que se multiplica por el 2, maestra. Ajá. Dice que este número se duplica, se multiplica por 2. Por ejemplo, aquí teníamos 2 por 2, 4. Aquí sería 9 por 2, 18. 2 por 2 son 4, 9. También sería por el mismo número de 2. ¿No Sí. sería el 9 por 9? Sería 9 por 2, porque dice que el número que tenías aquí lo vas a duplicar. O sea, el doble. El doble, exacto. Doble. 9 por 2, 18. Ahora dice, se busca una cifra que se agrega a los números de la primera y la segunda línea. La multiplicación de dicha cifra por el número de la línea de abajo debe ser igual o casi igual, pero menor que este número. Entonces vamos a buscar qué número es. ¿Qué número les... Ok, aquí dice que se busca una cifra, un número. Buscas un número. Pones un número cualquiera, el que tú quieras. Y entonces ese número lo pones aquí, al lado de estos números que ya tienes. Por ejemplo, aquí se eligió el 6. ¿Por qué el 6? Pues porque es el que nos resolvió el problema, pero no tiene por qué salir en el primer intento. Yo pude haber puesto un 3 y entonces ahí voy haciendo los cálculos, las aproximaciones, a ver cuál es el número que más se me acomoda. De tal manera que si yo multiplico este número, o sea, el que elegí por todo lo de abajo, me dé, ¿perdón? Se acerca a la cantidad de 548. Ajá, así es. Entonces, el número que yo ponga aquí, si lo multiplico por todo lo que tengo acá, me tiene que dar 548 o casi 548. Entonces, podemos poner, vamos a poner un 3, a ver qué nos sale. Es el 3. 183 por 3 es 549. Se pasa, Tiene que ser menos, vamos a hacer el 2. es menor. Entonces vamos a poner un 2. Tiene que ser el 2 entonces. 182 por 2 es 364. Está muy alejado, pero nos puede funcionar. Vamos a ver qué sale. Entonces, 548 menos 364 son 184. Entonces, el resultado debería ser esto sobra esto. Pero bueno, aquí es como si hubiéramos tomado una cifra grande. Si se fijan, estábamos manejando decimales. Esto es en realidad un 86.48, pero aquí lo tomamos como 8648. Por lo tanto, nuestro resultado debe tener un punto decimal aquí. Y nos sobra 1.84. Entonces, multipliquen 9.2 por 9.2. ¿Cuánto les da? 9.2. 29, 9.29. 9.29.
9.2 por 9.2. 9.2 por 9.2. 9.2, 9.2, 9.29. 9.2 por 9.2 es 84.64. Así es, 84.64. A eso súmenle 1.84. Es 1.84. Es igual a 86.48. Correcto. Entonces quiere decir que la raíz de 86.48 es aproximadamente 9.2. Sí. Aquí como trabajamos con punto decimal y hay que separar las cifras y esas cosas, sabemos que aquí se le coloca un punto decimal, porque originalmente teníamos un 92, ¿no? Sí, maestra. Pero como pues necesitamos que nos dé esto, sabemos que hay que ponerle aquí un punto decimal, porque pues no podemos, si multiplicamos 92 por 92, pues ya nos da un número grandísimo, ¿no? Entonces sabemos que ahí hay que utilizar el decimal, que es el que teníamos acá. Entonces es aproximadamente 9.2. Ahora, si ustedes meten la raíz de 86.48 a la calculadora, ¿cuánto les da? No escuchamos. ¿Sí pudieron meterlo? No, no la escuchamos nada, maestra. Ah, pues sí, no estaba hablando. Ah, les dije No, que, nada. que en la calculadora metieran la raíz de 86.48. 9.29, maestra. Está bien, entonces pues es cercano a lo que nos salió. 9.2. 9.2. Estuvo cercano y podemos seguir jugando, ¿no? Aquí ya como lo calculamos a mano, 9.2, pero veo que le falta. A ver, 9.22, 9.23 y así vas multiplicando hasta que ya te dé, pues más o menos lo que es exactamente, ¿no? Porque 9.29 por 9.29 es 86.30. Está bastante cercano. Porque 9.2 por 9.2 es 84. Ese sí se aleja mucho del valor que es. ¿Tienen alguna duda con esto? No más. ¿Continuamos con el problema entonces? Sí. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, maestra. Sí, ok. ¿Está bien? Sí. Lo está grabando, pero no puede. Ya me pasé. Voy a ver aquí en la cuenta de ellos. Entonces, decíamos que el radio era la raíz de 86.48. Y que esto ya haciendo las multiplicaciones adecuadas nos dio 9.29, porque es el valor que más nos sirve. Lo que hicimos en las operaciones manualmente
nos fue muy útil hasta el 9.2, pero si recuerdan el residuo era muy grande, era 1.84, por lo que yo sé que puedo seguir como jugando con las multiplicaciones hasta que me dé el valor más cercano a este sin pasarse. Ese valor es 9.29. Entonces, ya tenemos cuánto mide el radio, 9.29 metros. Y ahora nos dice, ¿cuál es la medida del diámetro del círculo? Recordando, el diámetro es el doble del radio. Entonces, ¿cuánto mide el diámetro del círculo? Dieciocho. 18.59. Correcto. Mide 18.59 metros. Ahí me dio 18.58, maestro. ¿58? Ok. 9.29 más 9.29. ¿Está bien? 18.58. Y ahora, si recuerdan, dijimos que hablábamos del perímetro, porque nos decía que se quería cubrir toda la orilla con focos. Entonces, la fórmula para calcular el perímetro de un círculo es pi por diámetro. Sumando los milímetros, Las milésimas. Entonces, ahora vamos a calcular el diámetro, el perímetro, perdón. Y la fórmula es pi por diámetro. Ya tenemos cuánto vale el diámetro y vamos a usar pi como 3.14. Vamos a multiplicar 3.14 por 18.58. 58 metros. ¿Cuál es el resultado? 58 por 3, 4. 58.34, maestro. Correcto, 58.34 Metros. metros. Entonces, ahora sabemos que todo lo que tiene, el largo que va a tener la serie de focos va a ser esto, para que alcance a darle por lo menos una vuelta. Y para eso el radio tenía que medir por lo menos 9.29. Y ahí termina el problema. ¿Tienen alguna duda aquí? Ya se me está complicando esto. Necesito como volver a ver ese video, maestro, para que lo entienda yo un poco mejor, porque como que sería más fácil que desde el principio nos dieran el perímetro, ya sería más fácil. Eso sí. Pues dependiendo de los datos que te dé el problema, pero... Lo que pasa es que como siempre estamos acostumbrados a sacar primero el perímetro, y Ajá. después la área, y ahora nos la están volteando la tortilla del otro lado, que primero nos dan la área y no nos dan el perímetro. Entonces hay que... Hay que hacer varios despejes. Por eso, sí. Ok. Voy a borrar este. Ok. Ahora dice, calcule el valor de la incógnita de las siguientes ecuaciones. En el inciso A, ¿cuál es mi incógnita? La L cuadrada. ¿Correcto? La L. Entonces, quiere decir que
quiero conocer el valor de L. Más 9. ¿Cómo le hago ahí? El valor de L. Ok, pasamos el 9. Pasamos del otro lado multiplicando. ¿Qué está Dividiendo. haciendo? ¿Qué está haciendo el 9 aquí? Sumando, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo lo paso entonces? Restando. Así es. Entonces, siempre tengan mucho cuidado en los despejes. Fíjense primero qué operación están haciendo los números o las cifras para así poder pasarlos del otro lado de tal o cual forma. Quiere decir que me queda 1333.96 1336. menos 9. Sí. 1333.96 menos 9. ¿Y cuál es el resultado de esa resta? Bueno, 1324.96. ¿Es lo mismo? $1,324.96. L cuadrada. Entonces, ¿qué hago para despejar mi L? La raíz cuadrada. Una raíz. Sería la raíz de 1324.96. ¿Y cuál es esa raíz? Aquí les decimos esto, de cantidad primero. la cantidad Segundo, después. por esto, ¿no? Y ya. Sí, sí. 1334. ¿Y cuál sería la raíz de 1324.96? Anoté mal el número. 36.4. Correcto. Entonces, L es igual a 36.4. 36.4. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a hacer el inciso B. Nos dice m cuadrada menos 10 es igual a 28.44. ¿Cómo despejo m? Paso sumando, ¿no? ¿Correcto? M cuadrada es igual a 28.44. M cuadrado es igual a 28. Más 10, porque si estaba restando, lo paso sumando. Ok, entonces m cuadrada es igual a ¿qué? ¿Cuál es el resultado de esta suma? $38.44, ¿no? 38.44. Así es. ¿Y qué hago aquí para despejar m? ¿Qué me falta? La raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Así es. ¿Y cuál es la raíz de 38.44? 6.2. Correcto. Era esto, primero era la cantidad, y después era esto. Esto es 6.2.
Muy bien. Tengo una pregunta. Sí, Cuando ya se pasa para la raíz cuadrada, ya el 2 se quita. Sí, la Sí. cuadrado. Ya está Así es. graduado. Se quita el cuadrado porque es como si ya lo hubieras puesto acá, por así decirlo. Ahora este cuadrado es una raíz. Esto sí, a mí lo que más Sí. solucionando así está bien, pero los problemas. Debe ser el otro. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Qué más? Vamos a hacer el inciso C. Me interesa despejar P. Ok, sea E al cuadrado Es igual. ¿Es igual a qué? 100, ¿no? ¿O no? a 334.08 menos 100. ¿Qué está haciendo el 100? Está sumando, ¿no? Sumando, paso restando. No. ¿El 100 qué le está haciendo a la P? Pues, Al cuadrado. Cuando dos números están juntos, ¿qué significa? Que están al cuadrado. multiplicándose. Ay, sí. Entonces 100% serían 1000, ¿no? No, o sea que se está Sí. multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Correcto. Es como si aquí hubiera un paréntesis. 100 por P al cuadrado. Entonces, si quiero dejar a la P al cuadrado solita, el 100 lo paso dividiendo. Y ¿Y cuánto es 334.08 entre 100? 3.340. Así es. 4. 34. No sé. Es igual a 3.08. Sería 3.3408. Ahora, ¿qué me hace falta? A la raíz cuadrada. La raíz. Ya quito la P. ¿Y cuál es la raíz de esa cantidad? $1.82. 1.82. Correcto. Entonces P vale 1.82. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Ay, perdón. No les pregunté si podía borrar, ¿necesitaban copiar algo todavía? No, más allá. Cuando yo me... Ok. ¿Puedo borrar? ¿Ya no les hace falta nada de aquí? No, puedo borrar. Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a leer ya por último este recuadro de aquí. Ya no vamos a resolver este, ya hicimos varios ejemplos. Dice, las ecuaciones pueden tener alguna literal elevada a una potencia.
Por ejemplo, Es que hice muchas preguntas. X. No, pero no podemos hacer esta. No, una pregunta, ¿la D? ¿Qué pasa con la D? Vamos a hacerla entonces. Sí, porque Sí, porque esa es una, se pasa multiplicando, ¿no? Sí, así es. Resolvámosla entonces. Ok. Aquí queremos encontrar a M. M cuadrada M cuadrada igual Ujú. igual Es igual a qué. a 3 por 26.4. 26.4. Así es, Ah, ok. que multiplica al 3. Ok, ¿cuál era primero? 26.4 Da el mismo resultado. pasa multiplicando al 3, ¿verdad? Correcto. Entonces multiplicamos 26.4 por 3. 26.4. 79.2. 79.2. Correcto. 2. La raíz cuadrada. Y para quitar la potencia, en el otro lado lo que hago es sacar una raíz. ¿Y cuál es la 8.89. raíz? 8.89. Correcto. Gracias. Ya me quité esa duda que me pasa. Sí, pero es que esta es división. Cuando ves algo así es que está dividiendo. Del lado multiplicando Entonces, la entonces primera pasa el multiplicando. 3. ¿Tienen alguna duda con esto, con los ejercicios de aquí? Esto pasa multiplicando. Dividiendo. Esa es una división. Multiplicando, pasa dividiendo. Ahora para la siguiente primero. No, no, sí, pero no primero. No, la primera no era No, no. todas son diferentes. Unas tenemos una sola, resta, multiplicación, y esta es la división. Ok, entonces, Sí. pues la estrategia siempre sería como cuidar los despejes, que si sumas de un lado, restas del otro. Si multiplicas de un lado, divides del otro, y viceversa, para despejar correctamente. Entonces, antes de hacer los despejes, siempre pregúntense, ¿qué está haciendo esta cifra o este número de este lado? ¿Y cómo debo pasarlo al otro? Ok, vamos a continuar ahora sí. Ya por último, dice, las ecuaciones pueden tener alguna literal elevada a una potencia. Por ejemplo, x cuadrada más 3 es igual a 28. Para conocer el valor de x, primero hay que despejarla de la ecuación y realizar las operaciones indicadas. ¿Qué es lo que hicimos aquí arriba? X cuadrada es igual a 28 menos 3, porque si sumaba, pasa restando. Entonces, x cuadrada es igual a 25. Se saca una raíz. ¿Y cuál es la raíz de 25? 5. 5. Están los despejes, lo que estábamos viendo ahorita. Ok. Y vamos a comenzar a leer la siguiente actividad. Se llama Grandes Puentes. Y dice, ¿en la localidad donde usted vive hay puentes? Además de los puentes peatonales, ¿qué otro tipo de puentes conoce? Y comenten. Y pues dice que hay puentes vehiculares para que crucen los ríos, montañas o avenidas grandes. Y dice, un puente del Estado de México está sostenido por grandes cables sujetos a un pilar como se muestra en la siguiente figura. Este es el puente, aquí están los carros. Y nos habla de medir con un transportador. Vamos a dejar esta para la siguiente clase, porque no
No preparé el transportador y no sé si ustedes tengan la posibilidad de conseguir uno. Y si no, pues es realmente solo esta parte de aquí para hacer las medidas de los ángulos. Pero vamos a dejar esa actividad pendiente. Vamos a leer esta parte de aquí. Dice, estudia el teorema de Pitágoras. Con él puede resolver problemas como el anterior. Y esta es la parte importante. Dice, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, 90 grados. ¿Cómo reconocemos un ángulo recto? ¿Ángulo recto? Si tienes partes iguales. Porque está acotado por dos líneas rectas. El ángulo que se forma entre esta línea y esta línea es un ángulo recto, porque mide 90 grados. Si yo inclinara un poco la línea, como así, perdón, no tan feo. Si ya no la hiciera totalmente recta, hacia arriba, ya no sería un ángulo recto. El ángulo ya es diferente. Se le llama ángulo recto a todo aquel que mide 90 grados. Este es un ángulo recto. Un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Un rectángulo tiene 4 ángulos rectos. Ahora dice, el lado opuesto al ángulo recto es llamado hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto a este ángulo? Este de aquí. Otra manera de reconocer a la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras surge de los triángulos rectángulos. ¿Cómo es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Dónde está el ángulo recto? Aquí, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un triángulo rectángulo. Porque tiene su ángulo recto, que es este de aquí, el que se formaría con las líneas rectas. El triángulo tiene más ángulos. Este también es un ángulo, este también es un ángulo, pero ya no son rectos. Estos son ángulos menores de 90 grados. Este sí es un ángulo recto. Ahora, nos dice que las características de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90, un ángulo recto, y sus partes son la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, y los dos lados restantes se llaman catetos. Este es un cateto, este es un cateto. Entonces dijimos, ¿cuáles son las características de un triángulo rectángulo? Tiene un ángulo recto. Un ángulo recto. ¿Qué más? Que tiene una hipotenusa. Ajá. ¿Y cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Más largo del triángulo. El más largo. Y tiene dos catetos. Así es, que vendrían a ser como los otros dos lados, que no son la hipotenusa, o los dos restantes. Entonces, dice, un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, o una estrategia para reconocerlo más rápido es, usualmente, o más bien siempre, es el lado más largo, y los dos lados que lo forman se llaman catetos. Si se fijan, los catetos, o los dos lados restantes, son los que forman el ángulo. Aquí está el ángulo formado por los catetos. Y dice, con referencia a dicho ángulo, se cumple el teorema de Pitágoras.
Y dice, en un triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre el lado opuesto del ángulo recto es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados que forman el ángulo recto. Sé que suena muy enredoso, o al menos a mí me suena muy enredoso, pero como toda la vida lo he visto, es que en un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos, si la hipotenusa se llama C, nombrémosla C, y los catetos son A y B, el teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos, A cuadrada más B cuadrada, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso se cumple por esta parte de aquí, lo que nos decía ahorita este párrafo. El área del cuadrado construido sobre el lado opuesto al ángulo recto, esta de aquí, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados que forman el ángulo recto. Quiere decir que esta área de aquí es la suma de esta área y de esta área. Y algebraicamente, la suma del cuadrado de los catetos, es decir, Vale, estos, ¿no? Ajá. La C A cuadrada más B cuadrada es igual al cuadrado de la hipotenusa, a C cuadrada, C cuadrada. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué es el cuadrado, maestra? ¿Perdón? ¿Por qué es al cuadrado? Porque no nomás es C es igual a A más B. Porque, pues como lo vimos ahorita con las áreas, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí. Con las áreas. Eso es una forma de verlo. Bueno. Este señor Pitágoras descubrió que se cumple la siguiente condición, que en un triángulo rectángulo, que ya vimos sus características, aquí, por ejemplo, ¿cuál es la hipotenusa? Esta de aquí, ¿no? Es el lado más largo. Y él descubrió que si tú dibujas un cuadrado aquí y un cuadrado acá, otro acá, o sea, como si hubiera cuadrados ahí imaginarios formados en cada lado del triángulo, y esos cuadrados tuvieran cierta área, por ejemplo, si este lado es A, si tengo un cuadrado del lado A, ¿qué área tiene? A por A. A por A. A cuadrada. Si tengo un cuadrado del lado B, ¿qué área tiene? B por B. Es B lado por cuadrada. lado. Y si tengo un cuadrado del lado C, ¿qué área tiene? Lado por lado. Lado por lado. B cuadrada. Cuadrada. Ok, hasta ahí vemos que sí, ¿no? Que si yo a partir de este triángulo dibujo los cuadrados, puedo decir qué área tienen. Aquí lo interesante, o bueno, la parte del teorema de Pitágoras, es que si yo sumo el área de este cuadrado y el área de este otro cuadrado, me da el área de este cuadrado más grande. El área de los cuadrados de los catetos, el área de los cuadrados de los catetos es igual al área de este cuadrado, al cuadrado que se forma con un lado de la hipotenusa. Como hablamos de áreas, es por eso que está todo al cuadrado. Si yo pusiera este cuadrado aquí y este también lo pusiera aquí, se cubre totalmente, es decir, es igual a esa superficie. La suma de estos dos cuadrados me da este nuevo cuadrado. Este cuadrado más este cuadrado me da este cuadrado. Y si lo vemos algebraicamente es lo mismo.
este cuadrado es una A cuadrada más este cuadrado, B cuadrada, me da este cuadrado, C cuadrada. Y pues es algo que se cumple todo el tiempo para los triángulos rectángulos. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Dice, si no pudo resolver el problema anterior, analice la forma en la que Leti resuelve un problema similar a partir de aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a leer ya por último esta parte de aquí. Y pues vemos que tenemos una figura, ¿no? Parece que es como el techo de una casa. De largo mide 8 y de alto mide 2. Entonces, aquí vemos que tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no? Sí, ese es el, ¿cómo se llama? Este es uno Hipotenusa. y este es otro. Son dos triángulos diferentes, bueno, son dos triángulos rectángulos que finalmente forman un triángulo más grande, pero un triángulo que ya no es rectángulo. Entonces, dice, para calcular la medida de las vigas que necesito para sostener el techo de la casa de asistencia, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Saqué el ancho de la casa, que es de 8 metros, y la parte central va a medir 2 metros por encima de los lados. Es decir, esta persona midió 8 de aquí y 2 de aquí. Entonces, si dividimos esto, como ya les dije, como en dos triángulos rectángulos y los separamos, lo que obtenemos es esto. Un triángulo cuyo cateto más pequeño mide 2 y su otro cateto mide 4. ¿Por qué sé que son los catetos? Porque forman el ángulo recto. ¿Y por qué más lo sé? Porque el más largo es la hipotenusa y todavía no conozco su valor. Entonces, cateto, hipotenusa. Ahora nos dice, también sé que el teorema de Pitágoras solo se aplica en triángulos rectángulos. Si divido en dos triángulos formados por el techo, que fue lo que hicimos ahorita, me quedan dos triángulos rectángulos. Puedo calcular por partes. El teorema de Pitágoras es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y sustituye los datos. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras entonces. ¿Qué dijimos que era? Que C cuadrada, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Conozco cuánto mide la hipotenusa? ¿Perdón? No conozco cuánto mide, pero vamos a llamarle a este el cateto A y a este el cateto B. Conozco cuánto miden los catetos, ¿no? Sí. Entonces voy a sustituir en la fórmula. ¿Cuánto es A cuadrada? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es B cuadrada? Más 4 al cuadrado. no sé, hay que sustituirlas. Este es un cateto. Le pusimos el cateto A, pero puede ser cualquiera. Este pudo ser el B, este pudo ser el A. Realmente eso da lo mismo. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces yo digo, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 2 por 2 es 4. Y 4 por 4 es 16. Y esto es igual a 20. Quiere decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a 20. Entonces, ¿cuánto vale C aquí? 20. 20 al cuadrado.
¿Qué me hace falta para despejar la C? La raíz cuadrada de... La raíz de 20, exactamente, raíz cuadrada de 20. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 20? 4 puntos, no sé. Es 4.47. Vamos a sacar foto que necesitas. Sí. Raíz de 20 es 4.47. Sí. Y es así como se obtiene el valor de la hipotenusa. Entonces dice, cada viga debe medir 4.47 metros, las dos juntas 8.94 metros. Entonces el teorema de Pitágoras es algo que sí van a seguir utilizando. Y recuerden siempre, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Hasta aquí le vamos a dejar la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta de Pitágoras? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Muy bien, igual vamos a seguir viendo ejercicios la clase que viene. Y pues, al ratito subo la sesión del día de hoy por si necesitan repasar algo o si tienen alguna pregunta saben que me pueden escribir y con mucho gusto les contesto. Sí. Y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Gracias, Gracias a maestra. usted. No, no hay de qué. Y Luis, disculpe el examen de información y gráficas, el que le falta por hacer, lo programamos para la siguiente hora sí, porque ya casi se acerca el examen de operaciones avanzadas. Entonces, para que complete el faltante, Sí, maestra. ¿sí está bien? Ok. ¿Cómo se llama el examen que dijo? ¿Operaciones qué? El que debe es información y gráficas, me parece, me dijo el profesor Salvador. Sí. Información y gráficas, sí va a ser ese. Ok. Bueno, A la semana yo creo, ¿no? sí, el siguiente sábado entonces. Sí. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Hasta luego.